Hola, ¿cómo están? Familia, Dios les bendiga, ¿cómo van? Hoy quiero transmitir algo especial. Hoy en nuestro grupo CAP vamos a aprender algo supremamente especial, ¿sí? Y para ello vamos a orar, deténganse en un tiempo y como siempre lo hemos hecho, vamos a orar y a pedirle discernimiento a Dios y que nos dé la guianza y las palabras correctas para guiar a los que nos van a escuchar en los grupos CAP, ¿listo? Cualquier duda o inquietud pueden escribirnos por interno de acuerdo a este tema. Hoy vamos a aprender algo, un poquito de doctrina, pero vamos a aprender más acerca de lo que nosotros creemos y nuestra convicción. Así que pausa este video y ora. Muy bien, después de haber pausado y orado, entremos en tema. Y para entrar en tema vamos a entrar con preguntas problemáticas, o no tan problemáticas, pero que sí vemos a diario, ¿sí? Preguntas como la siguiente. ¿Es bueno tatuarme o es malo? Preguntas como, por ejemplo, ¿cuántas cervezas me puedo tomar? ¿Está mal tomar una cerveza o un vino? Preguntas también como, ¿puedo comer rellena o no puedo comer rellena? Porque según lo que dice la Biblia es que en la sangre hay vida y por ende, pues no deberíamos comer sangre. Preguntas como esas, preguntas como ¿puedo escuchar música secular o no puedo escuchar música secular? Y yo sé que ustedes como líderes ya entienden bien este tema, sin embargo, nos gustaría poderlo desbarajar y que lo puedan aplicar y lo puedan transmitir a las personas o a los asistentes que entran al grupo CAP. Para ello, yo necesito o deseamos que ustedes tomen en cartulinas grandes o en un tablero donde les quede más cómodo y van a dividir 3 secciones en su tablero para poder explicar este tema y resolver cualquier pregunta. Bajo las 3 premisas que vamos a hablar, van a responder cualquier pregunta a cualquier integrante que quiera hacer preguntas acerca de lo que debe y no debe hacer. Espero que bajo lo que vayamos a hablar el día de hoy, todo sea muy entendible de tal manera que puedan responder cada pregunta. Entonces, si nos preguntan a nosotros, ¿será que puedo hacer esto o no puedo hacer aquello? ¿Puedo bailar? ¿No puedo bailar? ¿Qué puedo bailar? ¿Puedo bailar en pareja? ¿No puedo bailar en pareja? ¿Está mal hacer esto? ¿No está mal? ¿Me puedo tatuar? ¿No me puedo tatuar? ¿Puedo ir a una fiesta de 15 o no? Entonces, entremos en tema. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Si ustedes miran, vamos a guiarnos bajo Romanos capítulo 14, hablando acerca de la convicción de lo que Pablo decía, del trato entre la iglesia, del comportamiento del uno al otro. Sin embargo, la Biblia nos estipula, o lo que creemos nosotros, y lo que desbarajamos en la Biblia, es que la Biblia está impartida a las personas que obviamente desean conocer el reino de Dios y que deciden acceder a él y por ende empiezan a vivir bajo ciertos parámetros, podría decirse así, que los ayude a guiar su vida. Y muchas veces la iglesia ha malinterpretado que estos parámetros es una conducta obligatoria que pueden hacer y no pueden hacer, mas no se dan cuenta que los parámetros de la Biblia es para poder tener una vida que la pueda disfrutar, ¿sí? Esos parámetros que encontramos en la Biblia es para poder disfrutar la vida. No son imposiciones porque tal vez tenemos un Dios que dice, estoy aburrido, ¿qué hago? Los veo como muy quietos, ya sé, voy a decirles que prohibido fumar, prohibido mentir, no. Él estipuló cada parte o protocolo o manual, nos dio ese manual de la palabra de Dios, es para que nosotros podamos disfrutar la vida. Cada manual, cada parámetro que está en la Biblia es para disfrutar la vida. Así que como título principal, ¿sí?, que le puse a esto es convicción, compasión para disfrutar la vida. Ese es el título de nuestro grupo CAP. Convicción y compasión para disfrutar la vida. Eso es lo que está en la Biblia. Y para ello, la Biblia nos lo segmenta en 3 divisiones bajo la conducta del ser humano. Número 1, está la ley. La Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios puso unos mandatos o unas leyes para poder regular la conducta del pueblo para que pudieran disfrutar las bendiciones de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18 dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido, hablando Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad,
hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Por ende, la ley que puso Dios por medio de Jesús vino a mostrarnos que al cumplirla Jesús nos dio el privilegio de disfrutar sus beneficios al cumplir la ley. Un ciudadano que cumple la ley es un ciudadano que vive en obediencia y disfruta los beneficios de su ciudad, por decirlo así, o de su gobierno. Hay quienes quebrantan la ley pensando que lo hacen para ahorrarse ciertos costos. Realmente, en algún momento, los que infringen la ley deben comparecer ante un juicio y si son culpables serán condenados. Por ende, la ley que tenemos en nuestra ciudad es para poder nosotros disfrutar bien el ambiente, los lugares, los parques. Las leyes que están en nuestra ciudad no están estipuladas para, perdón la palabra, arruinarlos o jodernos la vida. Las leyes que están estipuladas bajo nuestra ciudad son para podernos proteger y disfrutar libremente el parque, la casa donde vivimos, un centro comercial. Entonces, la Biblia nos dice la ley. Es decir, que en la palabra de Dios encontramos como punto número 1, ley. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué deberíamos hacer? Por ende, hay leyes que están, como por ejemplo en Éxodo capítulo 20, que son específicas. No matar, no mentir, no robar, no codiciar el bien ajeno, no codiciar la mujer del prójimo, ¿sí? Honrar a padre y madre. Son leyes específicas. Entonces, cualquiera si les pregunta, ¿será que puedo matar? No, la ley lo especifica, no se puede. ¿Puedo mentir? No se puede. ¿Puedo adorar a otros dioses? No se puede. Entonces, la Biblia específicamente nos ayuda a manejar nuestra conducta, el primer paso bajo la ley. Pero como número 2, el siguiente paso, encontramos que está la convicción. Y es allí donde entran a regir conductas en las cuales tal vez en la Biblia no me dice si debo o no debo hacer, no están específicas, pero ahora riges mi convicción. Pero antes de pasar a la convicción, leamos lo que dice acerca de las leyes en Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Hoy te ordeno que ames al Señor, que andes en sus caminos y que cumplan sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar como posesión. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Le estaba diciendo que si cumplía los mandatos, podría ser bendecido en la tierra que iba a poseer. Es decir, que una ley no nos debe arruinar la vida, por ende, nos va a permitir disfrutar la tierra prometida. Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Cumple la ley y los mandatos. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces hay muchas cosas que la Biblia dice que no se puede hacer y mucha gente dice, es que esa religión o esa iglesia me prohíbe. No es que me prohíba. La palabra de Dios no prohíbe. Específicamente está diciendo que son mandatos para poder tener éxito y prosperar. Pero hay cosas en que nuestra relación con Dios nos debe llevar a tener convicción bajo cosas que no sabemos si están bien o mal. Por ejemplo, alguien diría, ¿será que se puede fumar? Porque en la Biblia dice que no fumar. No, la Biblia no dice no fumar. La Biblia nunca dice puedo escuchar música secular o no. La Biblia no dice eso. Hay cosas que la Biblia estrictamente no prohíbe y no están específicas. Como por ejemplo, ¿puedo acaso yo mirar cierta serie en Netflix? ¿Sí o no? No, en la Biblia no encontramos un mandato que dirá no miraréis Netflix. No aparece eso. Entonces, para ello, la Biblia nos habla acerca de la convicción. Entremos a Romanos capítulo 14. Versículo 1 dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Vean el versículo 2. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Entonces acá Pablo está diciendo que
Hay dos creyentes que piensan que se puede comer de todo, hay otro que dice que no se puede comer de todo sino solo verduras. Versículo 3. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, o con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros, estoy en el versículo 5, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer, y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. ¿Qué vemos entonces en Romanos capítulo 14 del 1 hasta el 6? Vemos que hay gente que, aunque en la Biblia no dice que se pueda o no se pueda, ya es convicción. Hay muchas personas que siempre dicen, venga, ¿hacemos el sábado o no? Entonces lo que dice ahí es, usted puede santificar el sábado. Y si esa es su convicción, hágalo. Más adelante encontraremos que sí, tal vez esa es la convicción que usted tiene, pero si no la cumple, peca. Porque bajo su convicción, eso es hacerlo bien. Y si no lo hace, está errando bajo su convicción. Es decir, que podríamos pecar bajo lo que nosotros creemos que está bien o mal. Entonces, algunos me preguntan, venga, entonces, significa que como dice la Biblia, que como en la Biblia no encontramos no fumaréis, entonces significa que puedo fumar si mi convicción me dice que fumar está bien. Pues entra la tercera parte. Tercer panorama o tercera perspectiva que nos da la Biblia y nos dice, o panorama más bien, que nos muestra acerca de lo que debe hacer la conducta del ser humano. Tercer punto, compasión. Entonces aquí es donde entra a Pablo, hablándole a los romanos, a barajar como esas excusas o esa licencia que quería el pueblo para pecar. Algunos estarán diciendo, uy, qué bueno, si mi convicción me dice que está bien tomarme 2 cervezas, pues me las tomo. Porque si mi convicción me dice que no está mal, o el borracho que dice, yo borracho no soy, yo tomo para olvidar y no está mal, ¿cierto? Entonces ahí está el borracho diciendo eso, pero encontramos en tercera parte, en Romanos capítulo 14, dice que entra la compasión. ¿Qué significa? Que si mi convicción hace caer a otro, por ende, yo entro a condenarme o entro a ser juzgado. Versículo 7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. ¿Qué está diciendo acá? Versículo 7. Que mi convicción no debe ser para mí. Si vivimos, versículo 8, es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces aquí entra parte de la compasión. Número 1, que si mi convicción en hacer algo dice que no está mal, sino que está bien, tengo que evaluar que eso que para mi parecer está bien, primero honre al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Versículo 9, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgar unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Dentro del punto de compasión, mi convicción no puede hacer caer a otro creyente o hacerlo tropezar. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas, estoy en el versículo 15, no permitas que lo que tú comas destruya a alguien por quien Cristo murió. Espectacular. Pablo me encanta. Porque aquí podría decir alguien así, como diciendo, para mí tatuarme no está mal.
En ley, en la ley no me dice que no puedo tatuarme. Algunos dicen, bueno, Levítico habla acerca de no hacer llagas en nuestro cuerpo, eso. Pero el contexto original de esa época estaba hablando acerca del celo de Dios por su pueblo, porque las marcas o los tatuajes que en esa época se hacían era para diferenciarse de los pueblos. Entonces Dios no quería que su pueblo fuera comparado con el pueblo de Egipto. Él quería su pueblo y era un Dios celoso y quería su pueblo para él. Así que no permitía que estas marcas estuvieran en el cuerpo porque no se diferenciaban de otro pueblo y era su pueblo amado. Así que bajo el contexto del día de hoy, los tatuajes en nuestro cuerpo no entran mucho en ese contexto. Este es otro contexto diferente. Así que por convicción, por ley, no tenemos un versículo que nos diga que al día de hoy alguien no se pueda tatuar. Por convicción, muchos dicen, si yo me tatúo aquí Salmo 150 o el Salmo 91, el Salmo 23 y digo Jesús te amo, ese tatuaje para esa persona por convicción no está mal. Y si se tatúa y siente que no está mal, pues no peca. Pero el versículo 15 nos dice algo que es mucho más importante que nuestra convicción. Y es que si alguien, dice acá, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, o por lo que tú te tatúas, o por lo que tú vas a fumar, aunque tu convicción diga que no está mal, dice acá, entonces no actúas con amor si lo haces. No permitas que tu tatuaje, tu cerveza que no es pecado, tu fumadera que no es pecado, tu música secular que aparentemente no es pecado, no permitas que eso que para tu convicción no es pecado, destruya a alguien por quien Cristo murió. Que inclusive de todas las como acusaciones o condena que Jesús daba a la gente, a un pecador casi no lo condenaba, sino que le decía, mira, tú eres libre, eres sano, no peques más. Alguien que fue condenado por adulterio por la humanidad, él pagó su precio en la cruz del Calvario. Pero hay un versículo muy fuerte frente a condenar, y es cuando alguien hace tropezar a alguien, Versículo 42 de Marcos 9 dice, si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. ¡Wow! O sea, es más importante la compasión que tu convicción. Vuelvo y lo repito, apúntalo ahí. Es más importante tu compasión que tu convicción. Si te pones a evaluar un tatuaje que te quieres hacer, si prevalece más tu convicción que tu compasión, es mejor que te ates una soga al cuello y la amarres a una piedra, lo que dice la palabra de Dios. Por ende, el segundo mandato más importante que nos registra la palabra de Dios en el Evangelio es amar al prójimo. El primero es amar a Dios. Fíjese bien, el segundo mandato no es que prevalezca tu convicción. Por eso, si alguien me pregunta a mí, Alejandro, ¿para usted tatuarse es pecado? Para mí, no. O sea, inclusive, pues no es que me gusten los tatuajes, pero si yo me tatuara, por mi convicción, no creo que sea pecado. Pero lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 15, por compasión no lo haría. Porque yo sé que hay muchos creyentes y muchos neófitos o personas nuevas dentro del caminar con Dios que para ellos sí es pecado. Por ende, por compasión a los que sí piensan que es pecado, no me tatuaría. Por compasión. Esa es la verdadera respuesta frente a si puedo hacer o no puedo hacer. Así que pregúntales a los de tu grupo CAP, ¿para ti qué es malo? ¿O qué sientes que se debe hacer o no se debe hacer? Y guíalos bajo las 3 premisas. Mira si hay una ley o un mandato que diga que no se puede hacer. Si no lo hay, pregúntale acerca de la convicción, porque tiene que verse en que en la convicción esté fortalecida la relación con Dios. Y si la convicción tal vez le dice que sí o no, también evalúa la última parte, la compasión. Esa es la manera en la que podemos diferenciar si algo puedo hacerlo o no puedo hacerlo.
no solamente si le agrada a Dios, tiene que también haber compasión. Dios les bendiga, una feliz tarde y compartan esta palabra con los del Grupo CAP. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes y recuerden, el amor de Dios sigue transformando las vidas. Dios les bendiga.